Bueno, entonces ya estamos grabando el monitor. Déjame abro mi aplicación aquí para escribir. Este, perfecto. Bueno, como puedes ver, tengo mi otra computadora porque estoy en la ciudad. Lo que pasa es que el día de mañana un estudiante justamente de la facultad se va a titular, uno con quien trabajamos en su tesis, entonces obviamente tengo que, es como tutor, pues tengo que estar en su examen y ando por acá, pues aprovechando para checar algunas cosas en la facultad. Bueno, ya se está compartiendo la pantalla y vamos a recordar qué estuvimos haciendo. En el video pasado, en la clase pasada, te platiqué el cómo utilizar esta transformada de Laplace que definimos hace un par de clases o antes de vacaciones quizás. Y bueno, el chiste es que calculamos en la clase pasada transformadas de Laplace de funciones muy, un poco más vistosas quizás. Una de ellas era la delta de Dirac, que te menciono. La delta de Dirac básicamente es como tomar la desviación, tomar la distribución normal y cuando tú tomas la desviación estándar tendiendo a cero, esa cosa converge justamente a esta cosa que es la delta de Dirac. No le puedo llamar función porque no obedece la propiedad de ser una función. Es muy práctica en muchos cálculos cuando haces, ahora sí que en matemáticas analíticas, es decir, cuando trabajas con funciones. eh, y en ese aspecto suele ser práctica. La desventaja es que pues no obedece, por ejemplo, este concepto de función. Algunas cosas que satisface esta función es que si tú integras, por ejemplo, de menos infinito a infinito, eh, la delta de Dirac aplicada a una función, por ejemplo, bueno, multiplicada por una función, esto nos da la función evaluada en esta cantidad T0, ¿no? También si integras de menos infinito la delta de Dirac, te da 1. Y te repito, gráficamente la podemos interpretar como una función que vale 0 en todos lados hasta que llegues a T0 justamente. En T0 esto se va hasta infinito y esto vale 0 nuevamente. Básicamente es un pico, ¿no? De altura infinita. Repito, esto coincide o converge con la idea de tener una distribución normal cuando vas a hacer tender la desviación estándar a cero, ¿sí? Entonces sacábamos la transformada de Laplace de esta cantidad, la obtuvimos, también te definí la función gamma, básicamente la puedes interpretar como una integral también, con límites de cero a infinito. Este, y esa, por ejemplo, nos fue útil porque cuando saca la transformada de Laplace de eh, t a la n, resulta que justamente la transformada se relaciona o se vincula con la función gamma para los naturales entre s a la n más 1, si no me recuerdo, ¿no? Entonces, por eso fue que te definía esa función y la utilizamos un poquito simplemente para ver que llevaba una, pues, cosa ahí de la mano, ¿no? Con la transformada de Laplace. Y lo más interesante, creo yo, que discutimos en el video de la clase pasada que les dejé, era qué le ocurría, por ejemplo, a la transformada de la derivada de orden enésima de una función. Y resultaba que cuando sacábamos la derivada de orden uno, la derivada de orden 2, llegábamos a un como patrón en el que pues se veía una estructura inductiva y que resultaba para el caso enésimo plantearse así, como algo así como s a la n por la transformada de Laplace de la función a tiempo t, menos s a la n menos 1 por f evaluado a tiempo cero menos s a la n menos 2 por f
Aquí déjame pongo esto. Ahí está. Por f' evaluado en cero menos todos los siguientes términos hasta llegar al Sn menos n por f eh, a la fn menos 1 derivada evaluada en cero, ¿no? Entonces, pues esa era la estructura que lleva a la transformada de Laplace de la derivada del enésimo. Y entonces aquí la idea es que cuando tú ves los términos que están a la derecha de esta igualdad, ya no tienes términos que involucren derivadas de L, de la transformada de la función. Literalmente sale limpia la transformada y entonces está muy padre esto porque si tú sacas la transformada de derivadas, ya no matas todo lo que tenga que ver con derivadas transformadas, ¿sí? Solamente sale el argumento de la transformada de la función, pero ya no de derivadas de las transformadas. En dado caso, vas a tener que evaluar estas cantidades, pero estos son números, porque tú tienes la función y tú vas a tener simplemente que evaluar la función a tiempo cero. Eso ya te va a dar un número. Recuerda que al final de cuentas, todo esto es una función de S, ¿sí? Va a ser de S a la n-1, n-2, etcétera. Pero tu argumento, repito, va a quedar con una forma polinomial para, en función de S, ¿sí? De orden n. Entonces, esto está muy agradable porque si tú, por ejemplo, tienes una ecuación diferencial, vamos a llamarla, déjame la escribo con otra letra. Vamos a llamarla H. Si tú tienes una ecuación diferencial que esté representada en forma funcional con esta estructura, por ejemplo, hasta cierto orden, si tú sacas ahora su transformada de Laplace, lo que nos va a ofrecer esto es que vas a cambiar tu ecuación diferencial a una ecuación algebraica en términos de esta X, ¿sí? Esto va a ser algo así como, eh, pues, ¿cómo lo podemos expresar? Vamos a tener al final de cuentas una transformada que va a depender de X, repito. Esto ya no va a depender de transformadas derivadas, o sea, que tengas una derivada, por ejemplo, aquí respecto de S. No, eso ya no va a existir. Va a aparecer directamente la transformada de la función X en dado caso. Va a depender de S, de la transformada, y ya, eso es todo. Vas a tener una función que vamos a llamarle si quieres H igual a cero. Recuerda que la transformada de la constante era algo así como la constante entre S, ¿no? Entonces, si tiene la transformada de cero, pues es cero. Nos queda algo de esa estructura y esto es una ecuación algebraica para la variable eh, de la función transformada, ¿sí? Entonces, esta ya es una ecuación algebraica para este término. Y de aquí tú puedes despejarlo o resolverlo algebraicamente. Entonces, de aquí vas a despejar o resolver. Vamos a llamarlo resolver porque pues no necesariamente la ecuación que te salga para esta cantidad va a ser una ecuación lineal, ¿no? Puede ser una ecuación cúbica de orden quinto, no lo sé, y eso pues creo que el término más correcto es resolver la ecuación algebraica. Entonces aquí vamos a llamarlo, vamos a resolver. Recuerda que por notación, esta cosa, la transformada de Laplace de X, también la vamos a escribir en ocasiones eh, como una letra más grande que va a depender de S, ¿sí? Entonces, tenemos H, que es dependiente de S, y de X de S, igual a cero. Resolvemos la ecuación para X, la transformada de X pequeña,
Y entonces vamos a tener algo así como X, oh, perdón, aquí no es X chiquita, es X grande, igual a, creo que la forma más indicada es anotarla así, mira. Vamos a tener X, función de S, y tú ya tienes esta solución, ¿no? De alguna manera puedes resolver esto, ya sea con argumentos algebraicos, usando la computadora, eh, o a mano, y logras resolver esto, ¿va? Pensemos que ya tienes esto. Bueno, tu problema original para resolver la ecuación diferencial era resolver la variable x, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo siempre. Y tú llegaste a la solución, pero de la función transformada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso es sacas la transformada inversa de esa cantidad X y pues con eso técnicamente ya está hecha la labor. Entonces, si tú sacas la transformada inversa de Laplace de esta cantidad X dependiente de S, pues eso nos va a regresar la solución de la variable X chiquita. Creo que aquí voy a tratar de hacer más pequeña mi X para que se distinga. Ahí está, ¿no? Y esta cosa ya nos da la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Ahora vamos a tener un pequeño problema. El detalle está en que la definición de la transformada inversa de Laplace es complicada en el sentido de que nos va a involucrar integrales que van a tener que ver con polos evaluados a infinitos, ¿sí? Y eso técnicamente ahorita no lo sabes resolver porque primero que nada no sabes, entre comillas, resolver integrales con números complejos y técnicamente sí es más elaborado, ¿sí? Entonces nosotros en el curso regularmente lo que se hace es, tú ya tienes conocimiento de tablas o de transformadas que tú pudiste haber demostrado pues, a mano. Estas no son difíciles, simplemente utiliza las definiciones de la transformada, perdón, la definición de la transformada, evalúala y como ves en la tabla van a darte funciones. Por ejemplo, aquí la transformada de Laplace del coseno hiperbólico es S entre S cuadrada menos omega, ¿no? Y así puedes tener más funciones ahí, pues algo exóticas, ¿no? De hecho, por ejemplo, creo que aquí venía la transformada de Laplace de la delta. Aquí está, mira. La transformada 30 es la exponencial evaluada a esa constante C por S. Entonces, repito, estas tú las puedes encontrar en tablas. Esta que estoy mostrando, pues, ante ustedes, está en sus notas del curso. Si ustedes abren su carpeta de estudiantes, abren las notas, ahí hay un PDF que dice tabla de transformadas, ¿sí? ¿Por qué van a ser útiles o prácticas? Bueno, cuando nosotros, perdón, tengamos, haz de cuenta, una solución a la que llegaste S, pensemos que esta cosa es algo así como, por ejemplo, simplemente, déjame ver algo que pueda ser práctico. Ok, 1 entre S menos A. Pensemos que tú llegaste a que la solución X es 1 entre S menos A. Pues la solución X pequeña o la solución del problema tiene que ser la transformada inversa de esto, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a recurrir o lo que se va a proceder es, no vamos a usar la definición de la transformada inversa. Lo que vamos a hacer es comparar con tu tabla funciones de las que provengan esas transformadas de Laplace. Entonces identificas que esta cosa justamente es la transformada de Laplace de la exponencial. Entonces tú vas a tener, por ejemplo, que la transformada inversa de esa función resulta ser eh, que esto es la transformada de Laplace de e a la a por t. Entonces tienes la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace, involucradas, y esto al final de cuentas pues va a ofrecerte como una especie de identidad y nos va a resolver pues que esto es e a la a por t, ¿sí? Esa es una forma en la que nosotros vamos a resolver transformadas inversas de Laplace. Vas a identificar con tu tabla de transformadas
de dónde provienen, básicamente, ¿no? Entonces, aquí sí vas a tener que tener en cuenta todos los métodos, por ejemplo, para separar cosas en fracciones parciales o que trates de factorizar elementos para que los compares con funciones que tú conozcas de las que provienen sus transformadas, ¿sí? Eso pues tú ya tienes práctica y estuviste en la prepa, sabes sacar integrales trigonométricas, en la licenciatura igual un poquito, aprendiste más su teoría, está muy bien. Y aquí, repito, lo que vamos a hacer es llevar un camino similar en el que vas a tener que, pues, practicar básicamente, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, esta está interesante. La 16, ves que uno entre s menos a por s menos b es esta combinación de exponenciales restadas. Entonces, si ves en algún momento algo así, con un denominador cuadrático, s menos, algo así como uno entre s cuadrada menos, eh, que es menos a más b por s más a por b, pues entonces sabes que proviene de esta estructura, ¿no? La puedes factorizar. O si no, pues lo que puedes hacer es resolver la fracción, eh, separarla por fracciones parciales y entonces vas a llegar a la deducción de por qué la transformada de Laplace de esta cosa que estoy aquí marcando, pues es justamente uno entre s menos a por s menos b, ¿sí? Entonces, repito, aquí la cuestión está en tu práctica. Vas a tener que practicar. Para esto, el día de mañana con Jesús van a practicar pues este tipo de transformadas de Laplace. Yo ya te dije cómo se calculan, de dónde provienen, sacamos incluso algunas transformadas y lo más importante, sacamos la transformada de derivadas. Ya te di la teoría de qué vamos a hacer para calcular soluciones de ecuaciones diferenciales y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos para la resolución de algunas ecuaciones diferenciales utilizando transformada de Laplace. Y pues vamos a comenzar con cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, por cierto, recuerda, si tienes dudas en cualquier parte, con confianza, pues coméntalas, no hay problema. Escriben en el chat o abre tu micrófono y con confianza, pues, coméntalo, ¿no? No hay ningún inconveniente. Déjame ver si hay algo nuevo en el chat. Pues no, tenemos algo aún escrito. Ejemplo, resolver la ecuación diferencial ordinaria usando transformada de Laplace. Entonces sea esta ecuación algo así como x prima eh, más, déjame pienso algo interesante. Bueno, la voy a simplificar, le voy a poner todavía menos para que todavía sea más fácil y tú digas, menos x, menos a por x igual a cero. Y le voy a imponer una condición inicial. Quiero que x a tiempo cero sea igual a, pues sea igual a que le vamos a llamar b, ¿vale? Entonces tenemos ahí nuestra ecuación diferencial con condición inicial y la vamos a tener que resolver, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es saca la transformada de Laplace de toda la ecuación. Este, Esto nos va a implicar algo así como la transformada de Laplace de x' menos a por la transformada de x igual a cero. Repito, la transformada de Laplace de una constante ya la teníamos. Era algo así como la constante entre s, ¿no? De hecho, la ecuación uno, si saca la transformada de Laplace de uno, pues es uno entre s. Entonces, si tienes una constante, pues es constante entre s. ¿Sí? Si la constante es cero, pues es cero. Entonces,
Aquí, ¿qué hicimos? Bueno, utilicé las propiedades de linearidad de la transformada, es decir, abrí la resta, ¿sí? Aquí está abierta. Y la constante A, bueno, quizás aquí no especifique que en este caso los parámetros o las cantidades A y B son constantes. Y pues, ¿qué quieres? Hacemos explícita que sean positivas. ¿Ok? Entonces, aquí saqué la constante como tal. Recuerda que abres escalares también, los sacas, los factoriza y pues tenemos esto. Ahora, eh, la transformada de Laplace de X es la transformada de Laplace de X. Aquí no hay más. Esto lo vamos a llamar si quieres X grande o mayúscula de S, ¿sí? Tenemos A. Y aquí, ¿qué es la transformada de Laplace de X'? Bueno, la transformada de Laplace de X' ya la sabes cuál es la transformada de Laplace de derivadas, y si no mal recuerdo, eso va a ser algo así como S por la transformada de Laplace de X menos X evaluada a tiempo cero. Eso, repito, es esta parte, ¿no? Menos A por X de S igual a cero. La transformada de Laplace de X es esa X grandota que te escribí. Entonces tenemos S por X de S menos X0 menos A por X de S igual a cero. ¿Sí? Si alguien en algún momento se pierde en el álgebra, en la talacha, en alguna parte, repito, con confianza, escriba, ¿no? No quiero que alguien se quede pues, con dudas, y mucho menos si se asocian a cuentas. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita ya sacamos la transformada de Laplace de toda la ecuación diferencial, y date cuenta que lo que tenemos que ahora resolver es quién es X. Ya viste que es una ecuación algebraica, y además es una ecuación de primer grado, ¿no? Como las que te enseñan a resolver en la secundaria. Pues factorizas, tienes X, función de S, multiplicada por S menos A, eh, menos X pequeña evaluada en cero igual a cero. Date cuenta que esta cosa, en este caso, coincide con la condición inicial, X evaluada en cero. Ya habíamos dicho que X evaluada en cero, pues la propuse como B, que está aquí arriba, es esto. Entonces, pues aquí tenemos que despejar X de S, ¿verdad? X de S es igual a B sobre S menos A. Esta es la solución de la ecuación transformada. Ojo, la variable X grande, la que depende de S. Tú no quieres esa. Tú la que quieres es la X chica, ¿no? La transformada inversa de esta cantidad. Entonces aquí hay dos caminos. Una, usas la definición de la transformada inversa de Laplace. Y la otra es reconoces la función que tienes en términos de transformadas que conozcas. ¿Sí? Y aquí voy a poner la tabla y voy a proceder a escuchar pues a alguien que desee participar y que vea qué tipo de transformada o qué tipo de cosa les es familiar. Déjame pongo esto en pequeño para ponerlo por acá. Eh, Déjame ver si puedo hacer que esto se vea más como para acá. Ay, no, eso no quería. Ok, entonces quiero poner esto un poco más para acá. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ups, la idea es
que ustedes vean qué transformada de Laplace les conviene más utilizar. Entonces lo que vas a hacer es, vas a ver tu tabla, una de dos, o te las aprendes de memoria, como cuando sacabas integrales en la preparatoria y te sabías las integrales de ciertas funciones, las sabes deducir, o usas simplemente la tabla y ves cuál es la que más se parece. ¿Quién me puede comentar cuál es la transformada de Laplace que nos puede ser más útil para este problema? ¿Cuál función cuya transformada de Laplace sea similar a lo que tenemos ahí escrito? La de E a la AT. La de e a la at, ¿verdad? De hecho, mañosamente, pues yo escribí una ecuación casi, casi que saliera limpia, pues en términos de esta función. Y entonces, como menciona el compañero, pues aquí la transformada de Laplace más reconocible es justamente la transformada de Laplace de e a la at. Entonces, ay, caray, se mueve esto, aquí está. Ok, ahí está. Entonces, vemos que esto, x de s, ay, perdón, ahí me equivoqué, es x de s, es igual a b por la transformada de Laplace de e a la at. Pero tú no quieres x, tú, esta x grande, quieres la x chiquita. Entonces recuerda que la x pequeña es la transformada inversa de Laplace de x grande. Ups, aquí la x grande no me quedó tan grande. Entonces esto es la transformada inversa de Laplace de b por la transformada de Laplace de e a la at. Quizás aquí no he demostrado, pero la transformada inversa de Laplace también se define con una integral, tal cual una integral así de las que conoces. Y entonces, por ende, las integrales ya sabes que tienen propiedades de linearidad. Entonces, constantes salen, puedes abrir y cerrar sumas, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, esta b la puedes sacar. Esto es b por la transformada inversa de Laplace de la transformada de Laplace de e a la at. Y entonces, pues esto es simplemente b por e a la at. Y esta es tu solución. Y es cierta, ¿no? Esa la puedes resolver simplemente usando los métodos que aprendimos en pues ahora sí que casi casi que a inicios del curso. Y entonces tú demuestras por transformada de Laplace que la solución de esta ecuación es b por e a la at. Y ya está. Esa es nuestra solución. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas, alguien tiene preguntas hasta esta parte. ¿No preguntas, no dudas? Pues bueno, entonces, si no hay preguntas o dudas, vamos a resolver otro ejemplo para que todo esto quede, repito, aún más claro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ejercicio 2 o ejemplo 2, no me acuerdo cómo le puse. Una ecuación muy conocida, pues la ecuación del oscilador armónico. xb' más omega cuadrada por x igual a cero. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la ecuación,
diferencial del oscilador armónico, considerando que omega es una constante que regularmente se llama justamente frecuencia para el caso del oscilador armónico, pero aquí omitamos el significado físico, lo que interpreta esta ecuación. Simplemente piensa que es una ecuación diferencial escrita así, es una ecuación lineal de segundo orden y ¿qué más le podemos decir a esta ecuación? Ah, vamos a imponerle una condición inicial. Como es una ecuación de segundo orden, recuerda que todo esto lo resolvimos usando sistemas, hacíamos algo así como un vector x igual a no es cierto, es x', xb' igual a una matriz por x y x prima, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos aquí? Algo así como 0, 1, menos omega cuadrada, 0, si no mal recuerdo. El chiste es que esto lo resolvemos como un sistema. Llegábamos a la ecuación característica del sistema, era algo así como lambda cuadrada más omega cuadrada igual a 0. Sabemos que sus soluciones son ahí en valores con números complejos y la solución queda como una combinación lineal de senos y cosenos, básicamente, ¿no? Eso es lo que aprendimos usando la forma tradicional de los sistemas y de ahí llegamos a la ecuación característica y resolvíamos el problema. Bueno, eso estaba padre por ese camino. Ahorita vamos a resolver esta ecuación diferencial. Nada más permíteme meter una condición inicial. Aquí la condición inicial pues va a ir sobre x y sobre x', ¿verdad? Vamos a poner la condición inicial en cero, que sea pues cero. No, vamos a poner que sea la de x'. Entonces, que en x0 valga 1 y que en x prima evaluada en cero sea cero. Esas son nuestras dos condiciones iniciales, la C1 y la C2 que forman a tu sistema, ¿no? Recuerda que cuando resolvías el sistema, pues quedaban dos constantes. Ahora estoy fijando que esas dos constantes, una de ellas sea 1 y la otra sea cero. Eso es todo. Entonces, estas son mis condiciones iniciales. Y mi objetivo ahorita es resolver usando transformada de Laplace. Entonces, pues nada, vamos a utilizar la transformada. Tenemos que calcular L de x b' más omega cuadrada por x igual a la transformada de Laplace de cero. En este caso tenemos que esto resulta la transformada de Laplace de x b' más omega cuadrada por la transformada de Laplace de x igual a cero, ¿verdad? Eh, Ahora tenemos la transformada de Laplace de una segunda derivada. Sacas tus tablas o recuerdas cuál es la transformada de Laplace de una segunda derivada. En este caso yo lo recuerdo porque lo vimos ayer o lo dedujimos ayer, entonces lo tengo fresco, pero si me preguntas en algún momento, o no sé, a medio semestre cuál es la transformada de la segunda derivada, pues tal vez no lo tenga tan fresco y mejor lo checamos en algún lado, ¿no? O lo deduces en el caso más demorado que te podría pasar. Es la ventaja de que hagas cosas aquí en la facultad, ¿no? Pues puedes deducir de dónde vienen las cosas. Entonces, afortunadamente lo tenemos ahorita en mente y sabemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada va a ser s cuadrada por la transformada de Laplace de la función menos s por la función x evaluada en cero menos x' evaluada en cero. Todo esto es lo que fue la transformada de Laplace de xb' más omega cuadrada por la transformada de Laplace de x, ¿sí? Eh, Esto lo llamábamos x de s, grande o mayúscula, x de s. Y entonces ahora pues queda simplemente factorizar y despejar o resolver la ecuación que en este caso es cuadrática para. No es cierto, la ecuación sigue siendo lineal para x de s, ¿no? Entonces, pues despejamos, resolvemos la ecuación, nos va a quedar que x de s multiplicada por s cuadrada
más omega cuadrada eh, menos S por X de cero. Aquí nosotros ya podemos despejar cuánto eran las condiciones iniciales que yo te di, ¿verdad? Ahorita las voy a mantener pues por ñoñería, pero las vamos a sustituir. X de cero, yo te dije que valiera uno. Es una condición inicial que estaba aquí arriba escrita, ¿no? Ahí está. X de cero vale uno, X' vale cero. ¿Por qué? Porque pues, es una condición, repito, que yo impuse. Entonces, sustituimos. Esta vale cero. Y despejamos. Despejas X. X de S es igual a S sobre S cuadrada más omega cuadrada. Ya. Entonces, esa es la solución de tu ecuación algebraica dada por Laplace. Pero tú no quieres eso, tú quieres sacar la transformada inversa ahora, ¿no? Entonces, X función de t, pues es la transformada inversa, ups, aquí menos uno, déjame lo escribo mejor. Y ahora lo que tienes que hacer es ver, de acuerdo a tu tablita, pues cuál transformada es la que más se le asemeja, ¿va? Déjame muevo esto un poco. Y acá está nuestra tabla. Entonces, ¿quién gusta comentarme cuál es la transformada de Laplace? eh, pues que se le asemeja más. Es lo del coseno de omega t. Exactamente, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la transformada que más se le asemeja, pues es justamente la que por definición es la del coseno. Entonces, la transformada inversa de Laplace de este objeto es coseno de omega t. Entonces, se tiene que x función de t es igual a coseno de omega t. Y esta cosa, por supuesto, que es la solución de la ecuación diferencial que satisface las condiciones iniciales, ¿no? De hecho, nosotros ya sabíamos que era la ecuación del oscilador armónico, por ende, la solución general era una combinación lineal de senos y cosenos. Pero como yo le impuse la condición inicial de que x' al tiempo cero sea cero y x al tiempo cero sea uno, las construcciones de las constantes de la solución, pues nos implican que una de ellas va a ser cero o 3 1, entonces te queda pues coseno de omega t, ¿sí? Y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial que satisface además dichas condiciones iniciales. No sé si hasta el momento alguien tiene dudas o tiene preguntas. Preguntas, dudas, ¿no? Todo en orden. Bueno, como te había mencionado, el lenguaje de Wolfram Alpha Matemática, pues es muy poderoso, muy amplio en el caso de la matemática simbólica, entonces tú puedes operar literalmente con funciones como tal, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en Python o en Fortran o en C. Todas las cosas ahí tienden a ser numéricas. Si han dado caso, tú le incluyes después paqueterías para que puedas hacer cálculo simbólico, pero por defecto no lo hace. Matemática obviamente sí, porque pues es un lenguaje de alto nivel. Lo que te quiero mencionar ahorita respecto al uso de matemática es que puedes sacar transformadas de Laplace de manera pues relativamente sencilla y te da las funciones de las transformadas de Laplace de ciertas cosas. Si son muy elaboradas ya no te las va a arrojar y te va a arrojar, por ejemplo, no sé, tiene la transformada de una función y el resultado que te va a regresar es transformada de Laplace de esa función. Entonces no te va a regresar un resultado concreto si algo ya es demasiado elaborado. Si es algo tangible o reconocible por la computadora, pues sí, te lo va a regresar. Entonces, el algoritmo realmente yo no lo recuerdo, hay infinidades de algoritmos, entonces lo que yo te recomiendo es, abre una ventana de matemática, ve a la sección de ayuda y se te va a abrir este tipo de ventana, se te va a abrir esta ventana, entonces pones eh, el título o el nombre del comando, instrucción, función que esté relacionada con lo que tú quieres hacer
y entonces te va a dar los resultados, por ejemplo, en este caso, relacionados con Laplace. Y pone, por ejemplo, dice, ¿a qué quieres sacar? ¿Quieres sacar la distribución de Laplace? Ah, bueno, haz esto. ¿Quieres sacar la transformada de Laplace? Ah, entonces es esto. ¿Quieres sacar la transformada inversa de Laplace? Ah, pues es esta la instrucción, etcétera, etcétera. ¿Quieres sacar el Laplaciano? Ah, bueno, pues esta es la función. Entonces nosotros ahorita estamos interesados en la transformada de Laplace, la selecciono, y cuando la selecciones regularmente pues te van a aparecer una sección como de todo lo que implica, ¿no? Te da instrucciones de uso, te da ejemplos, dice, bueno, ¿qué es la transformada de Laplace? Ah, pues te regresa la transformada de la expresión que tú le des, ¿no? La puedes sacar en múltiples dimensiones. Dice, ah, bueno, si tú tienes una expresión que depende de t y ésimos parámetros, pues puedes sacarla en términos de s y términos. Por ejemplo, aquí te dice, ah, a ver, ¿cuál es la transformada de Laplace de la exponencial? Vas a tener que tener la función en términos de t, la variable sobre t o la cosa que estés sacándola y la variable o parámetro sobre el que va a sacarte la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, copio esta instrucción, la voy a poner acá, la ejecutamos y pues ya, eso es todo. Si yo aquí le pongo menos a por t, pues ya ves que era la que nosotros sabíamos. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, x y acá x, pues lo va a reconocer porque x se vuelve una variable muda, ¿no? O sea, aquí si le pongo t, pues te va a hacer t. Si yo le pongo, por ejemplo, x aquí y en el otro lado le pones t, ¿qué crees que te va a dar? Pues te va a dar e a la a x entre s, ¿no? ¿Por qué? Porque este término lo va a reconocer como una constante ante la variable t, ¿no? Porque tú aquí tienes que meter un argumento que sea función de t. Tú aquí le estás diciendo que sea función de t. Entonces, si lo ejecuto, ya ves, nos da e a la ax entre s. Repito, porque x y a pues son independientes de t en forma explícita. Si tú, por ejemplo, ahí le pones así, eso ya es diferente. De hecho, date cuenta que se cambió el color o el tono del color de la letra T. Entonces, esto ya es reconocido como 1 entre S más A por X, en términos de S. Si tú quieres ahora, por ejemplo, que el resultado no esté en términos de S y que esté en términos de W, pues ahí le pones W y te la va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, no sé, estás programando algo y tal vez las letras no te convienen o las estás usando en otra variable, pues bueno, ahí tú le cambias a como se te antoje la gana, ¿sí? Por ejemplo, quieres sacar la transformada de Laplace eh, de la función seno. Seno, ahí está. Y pues ya, nos queda 1 entre 1 más omega cuadrado. Creo que regularmente usamos ese, pues es eso, ¿sí? O la delta de Dirac. A veces, cuando tú vas escribiendo en las versiones más recientes de matemática una función, como que te va dando posibles inputs o entradas a la función que tú estás escribiendo. Entonces, mira, por ejemplo, si yo le pongo delta o Dirac, déjame ver si es Dirac, ahí está. Si le pongo Dirac delta, nos dice, a ver, como que tú quieres sacar una de dos o delta comb, no sé si es combinatoria o combinación, honestamente esto no lo sé. Puede ser que es una función Peine, o quieres sacar la delta, pues dices, pues pon delta de Dirac. No, Dirac delta, y te va a sacar la delta de Dirac. Tal vez no sepas cómo funciona o cómo opera, entonces le das el cursor un poquito a la izquierda, a la derecha, perdón, del comando y te da una sección de información. Le das clic en la ventanita de información y te va a mostrar pues lo que hace. Entonces, ¿qué hace Dirac delta? Pues representa la función delta de Dirac, como era de esperarse, y pues aquí está, ¿no? Mira, ahí está. Por ejemplo, aquí está sacando la integral de la delta de Dirac multiplicada por el coseno de más menos infinito. Y pues esa integración te daría seno de cero.
No es cierto, te daría seno de... Hmm, esta sí no me da... Ah, no, no, no. Te daría coseno de cero. Porque la delta de Dirac multiplicada por el coseno integrado te daría coseno evaluado en cero. No hay traslación. Y coseno de cero es uno, ¿no? Que es el resultado que tenemos aquí. Entonces, mira, por ejemplo, si yo le pido delta... Ah, déjame ver, recuerdo cómo era el argumento. Ok. De... ups, t menos t cero y le quiero sacar la transformada de la plaza a esto, pues tengo que indicarle que la variable sobre la que estoy operando es t y quiero que lo cambie a una variable s. Entonces, vamos a ver si nos dice, mira, si nos dice, pues es e a la menos s por t cero por la función teta o la función escalón. La función escalón, en términos de t cero, te diría que es cero para cantidades menores que t cero y uno para cantidades mayores que t cero. Esta es una restricción simplemente para decir, esto es cierto para t ceros positivos, básicamente. Creo que hay una forma en la que tú puedes darle la instrucción al código o al comando, por ejemplo, decirle, sí quiero que me calcules esto, pero para t ceros positivos. Bueno, si lo haces así, te va a regresar este mismo resultado sin la función teta. Y eso, repito, es una construcción que nosotros necesitábamos poner para que t cero fuera positivo, ¿sí? Eh, Tengo que decir una cosa importante. Matemática es demasiado amplio, demasiado robusto. Entonces, por ejemplo, esta especificación que yo no le di al matemática de que t cero fuera positivo, lo detecta matemática y te dice, no, 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 espérame, espérame, espérame. Si no me lo dices, yo te digo que es esto, porque tú no me especificaste que t cero es positivo. A veces cuando resuelves cosas en matemática, matemática te la resuelve de la manera más compleja que puede considerar en el sentido de que, por ejemplo, no sé, aquí pensemos que t cero era un número complejo. eh, Te dicen, no me importa si me das un número complejo, un número real, lo que sea, yo te lo resuelvo de la forma más general y más ambiciosa posible, quizás podríamos decir, utilizar esa palabra, ¿sí? En ese aspecto es muy pesado a veces interpretar las soluciones que te da y por eso algunas personas como que dicen, no, 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 no le entiendo qué me está regresando, no es lo que yo esperaba. Y no, no es tanto eso, es que tiene una visión demasiado grande que a veces ve mucho más cosas que las que uno puede ver a simple vista y más cuando estás aprendiendo a hacer cosas en la computadora, principalmente usando estos métodos, ¿no? Obviamente cuando haces esto en Python o en C o en MATLAB, pues esas cosas trabajan en forma numérica. Entonces ese tipo de cosas no las puedes hacer de principio así. Tendrías que involucrar paqueterías para que te detecte hacer cosas en forma simbólica. Y ya en forma simbólica, tú puedes hacer ciertas cosas. Si no, todo te lo vas a calcular en forma numérica. Esa es una cosa que tiene muy a su favor, pues matemática. La ventaja que tienes como estudiante de la UNAM es que es gratuita. Tú puedes descargar el software en forma libre, utilizarlo siempre y cuando tengas tu correo con extensión .unam.mx, ¿sí? Y pues bueno, básicamente la clase ha terminado en tiempo. No sé si hay preguntas o dudas, ¿sí? Entonces ya podríamos resolver cualquier ecuación diferencial de cualquier orden que sea lineal y de coeficientes constantes mientras tengamos todas las condiciones iniciales, ¿no? Exactamente, incluso si no te las dan, pues simplemente argumenta que es una condición inicial x0 o x' o x enésima primada en cero. Exactamente. Y entonces necesitaríamos la propiedad de convolución para cuando ya no sea con coeficientes constantes. La propiedad de convolución todavía no la he definido.
Les comenté justamente que tenía que ver con la integral básicamente que está asociada a un producto, que se asocia al producto de las transformadas de Laplace. De hecho, es la propiedad, por ejemplo, 29 que vemos aquí, y esa es la que justamente pensaba ver en la siguiente clase. Antes quería resolver ecuaciones diferenciales para que después podamos utilizar la propiedad de convolución. Vale, igual quería preguntar, Sí, ¿qué significa la función 27? la Porque nada, función se parece U 27. alfa T, pero... Ah, exactamente. La función 27 es esta que está aquí nombrada como la Ah, función ok. teta de Hepside. ¿Qué es esto? Déjame la represento gráficamente. La función 27, muy buena pregunta. El compañero pregunta, ¿qué es U de T menos A? Bueno, esta cosa gráficamente, ups, perdón, está horrible mi, mi eje. Ahí está. La función U T menos A está evaluada hasta un punto A. Va a ser 0, altura 0, para valores menores a A, y va a valer 1 después de A. Esta función a veces se llama o se reconoce como la función teta o la función teta de Hepside. Es justamente la que nos regresó ahorita a matemática. Por aquí anda, ¿no? Dice, la función teta de Hepside, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la tabla, de hecho, nos dice, a ver, sácate la transformada de Laplace de la función teta de Hepside. Podemos calcularla de aquí, mira. Vamos a sacar la función teta de Hepside, la transformada de esa función, mejor dicho. Estoy copiando los argumentos para simplificarme la vida. Y aquí que me falta. Aquí me pasé con un paréntesis. En T menos A, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí lo que estamos sacando es la transformada de Laplace de la función teta de Hepside o la función U que ahí está escrita. Y pues nos da esto. Entonces, ups, ¿dónde está? Aquí está. Dices, es E a la menos AS entre S. E a la menos AS entre S. Ups, aquí no. No, ups, lo siento, me salí. Pero recuerden que tenía un unitario que decía unit step menos A o algo así. Y después tenías algo así como E a la menos, o sea, tenías este argumento, ¿no? Tenías el E a la menos AS entre S. Todo eso estaba dividido entre S. El primer término no lo podríamos considerar en la transformada de Laplace porque A tiene que ser positivo. Creo que de hecho aquí es un problema, aquí no lo están especificando en estas tablas, pero sí tendríamos que tener A positivo. Entonces el primer término se anularía porque tendríamos que implicar A's positivos y el segundo término justamente coincide con esta expresión que nos dan en la transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy viendo que esos detallitos creo que aquí no nos especifican siempre. Mire, por ejemplo, aquí en la 2 sí nos dicen que n es natural. Acá incluso lo hacen con reales, para alfas reales, porque ya sabemos que la función gamma sí puede operar sobre reales, incluso sobre complejos, pero que hay algunos que no te definen exactamente qué parámetros son válidos. Bueno, en fin. No sé si tienen más preguntas o más dudas al respecto. Preguntas, dudas, con confianza. Yo tengo una pequeña duda. Ayer Sí. en el video cuando saca la integral de, bueno, sí, la integral de menos infinito a infinito de la delta de Dirac por una función, nos regresa la función evaluada en la delta de Dirac en el T0. Es una propiedad de la función delta de Ajá. Dirac. Pero cuando calculamos
e a la, e a la no sé qué por la delta de Dirac, ahí la transformada de Laplace es de cero a infinito. O sea, ¿qué pasa con la parte que es de menos infinito a cero? Es que es exactamente, ese es el detalle que les estoy comentando ahorita. Es muy buen comentario el que mencionas. Miren, dice, tengo que sacarla, por ejemplo, de menos infinito a infinito de la delta de Dirac de t menos t cero a la, por ejemplo, a la at, diferencial de t. Bueno, esto en general va a ser la función evaluada en t cero en este caso, ¿no? Entonces acá vamos a tener a la a por t cero, ¿sí? Después, ¿podrías repetir la pregunta sobre cuál función estábamos platicando o trabajando? Y ahora igual esa misma la exponencial, pero en calcular la de Laplace. Ah, ok. Entonces, cuando sacamos la transformada de Laplace, ah, ok, ok, a ver, espérame. No te entiendo. Ah, Si no, sacamos la era transformada, la de la delta de Dirac. o sea, si sacamos ya te entiendo. Sacamos la transformada de Laplace de a la menos st de la delta de t menos t cero, ¿no? Diferencial de t. Esto estamos diciendo por definición que es justamente la transformada de Laplace de la delta de t menos t cero. Y esto sería a la menos s por t cero. Sí, eso sí funciona. Pero el problema aquí es que, repito, t cero tiene que ser positivo. Tiene que estar en el lado eh, real positivo de t. Eh, por eso es que si nosotros usamos la definición directamente de la transformada de Laplace, esta cosa vale cero en cualquier punto que no sea justamente t cero. Entonces esto vale cero para cualquier punto anterior a t cero. Aquí vale t cero la delta de, aquí vale cero la función delta de Dirac hasta que llegues a t cero. En t cero ya ahí vale infinito y después vale cero, ¿sí? Entonces, si tú tomas esta integral considerando que t cero es positivo, estás abordando ya esta parte, ¿sí? Entonces, si argumentamos que t cero sí es positivo o es positivo, esta cosa sí es cierta. O sea, no tienes problemas con evaluarla en valores negativos, ¿sí? Por ende, si tú la evalúas en valores positivos, esta integral, no hay ningún problema porque t cero, la función, ya está en este sector, en el sector positivo. De hecho, por ejemplo, es justamente lo que detectaba matemática. Matemática te dice, a ver, espérame, vamos a hacer otro cuaderno. Si nosotros sacamos la transformada de Laplace de la delta, oh, de transformada de t a s, déjame ver si está bien el argumento, ok, nos dice, es e a la menos s por t cero por la función o justamente, chéquense. ¿Qué es la función u? La función u es cero para valores menores a t cero y 1 para valores mayores a t cero, ¿sí? Entonces, esta cosa es consistente o sí tiene sentido. Repito, si t cero, por ejemplo, cuando transformas Laplace, usa la transformada de Laplace, no tiene ningún problema con el menos infinito, porque t cero, repito, está del lado positivo, ¿sí? Porque bien pudo haber estado del lado negativo y si t cero era negativo, ahí sí tendrías problemas porque la integral está evaluada, bueno, t cero está en una parte negativa, entonces esta integral empieza desde los positivos
y acá no. Acá T0 está ya del lado derecho, ¿sí? Entonces sí, ahí simplemente hay que tener cuidado en que es válida, repito, si T0 es positivo, o sea, hay una traslación hacia la derecha. Solamente hay que tener cuidado con esos límites de integración. Simplemente los puedes absorber diciendo, "Ah, bueno, T0 está del lado derecho". Entonces, cuando integres, no hay ningún problema que sea de cero a infinito, ¿sí? De hecho, en ocasiones, por ejemplo, no sé, por ejemplo, algunas funciones que son periódicas, no necesariamente tienes que evaluar la delta de Dirac de menos infinito a infinito para que obtengas ciertos resultados. Basta, por ejemplo, que las evalúes en el periodo que estén definidas. Entonces, a veces eso es más que suficiente. Simplemente tú evalúa la función donde esté bien definida. En este caso, como la delta la estoy pasando del lado derecho, bueno, el pico, el que va a infinito, pues no tiene ningún detalle adicional. ¿Sí? Va, ok, gracias. Sí. No sé, ¿alguna otra pregunta, dudas que tengan? Por ejemplo, acá, quizás retomando la duda que tenía su compañero, simplemente sustituimos A por menos S y pues justamente es esta cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo lo estoy metiendo aquí en este T0, ¿no? Y si absorbiéramos este negativo en el T0, tendríamos algo así como E, E a la A por menos T0. Y entonces podríamos tomar aquí un cambio de variables donde tendríamos t como menos, si quieres le llamamos tau. Entonces esta integral va a ser algo así como la delta de t0 menos tau. Pero resulta que la delta de Dirac es simétrica. Entonces esto no te va a generar ningún problema. Esta cosa es simétrica. Recuerda que cero, infinito, cero es simétrico ante una reflexión. Entonces, estas dos cosas son consistentes. No hay ningún problema. ¿Ok? No sé si hay más dudas, más preguntas, ¿no? Si no, pues eso sería todo. Repito, cualquier cosa con confianza, hagan sus dudas, sus comentarios, ¿vale? En fin. Bueno, paro aquí la clase. Me dio gusto verlos. Estamos en comunicación. Adiós. Bye.